Bueno amigos, pues nos encontramos en las oficinas centrales de Asaga Canarias, aquí en Santa Cruz, y se encuentra con nosotros Ángela Delgado. Sabéis que es pues la presidenta de Asaga Canarias, pero también pues sabéis que lleva la cooperativa Tilena y también pues la otra cooperativa dedicada a lo que es la papa, la garañaña, ¿es así? Garañaña. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de esos sectores que conoce muy bien Ángela Delgado, y también pues comentaremos también alguna cosa de Asaga Canarias. Lo primero de todo, ¿cómo está en este momento pues la marca platanera, que nos ha preocupado, pero se ha contenido un poco con los fríos? Efectivamente, con los fríos de estas últimas semanas parece que se controla un poco y parece que va a la baja. Vamos a ver si es verdad que baja un poco la marca y podemos conseguir que suba un poquito el precio, ¿no? El caso es, como siempre, intentar llegar al verano con menos kilos, porque si no se nos hunde el mercado en el verano, y con la afluencia de todo tipo de frutas de verano, pues podemos tener problemas, ¿no?, de pica y de tener que destruir fruta, con lo cual esperemos que haya un poquito de control. De momento parece que se va colocando la producción y esperemos, ya digo, que el verano no lleguemos con grandes cantidades. Luego se espera efectivamente que septiembre, octubre se dice que puede haber caída de mercado, porque empezará a producir todo aquello que se sembró a consecuencia de los vientos de febrero del año pasado, de los carnavales, aquella nube roja de calima que tuvimos, que se llevó por delante muchísimas plantaciones. Ángela, también pues estas nevadas, estos fríos ha trastocado un poco pues el movimiento normal biológico de la planta, y se supone que quizás abril, mayo pues va a subir picos hacia arriba, ¿no? Sí, volvemos a tener invierno. Este año hemos vuelto a tener un invierno un poco más duro, cosa que no hemos tenido los años anteriores, que ha habido una ausencia de invierno. Este año hemos tenido pues un invierno como se recordaba, por lo menos no en las zonas donde llueve siempre, sino en zonas plataneras, y claro, esto puede ser que se desplace un poco la producción y efectivamente suban las marcas, y después ya en los meses venideros tengamos problemas. Por las nuevas plantaciones que se han producido en Canarias, que sabes que se han pasado de otros subsectores al sector platanero, que estamos en 420, 430, ahora, ¿qué va a suponer eso para el reparto del POSEI? Bueno, efectivamente este año hemos cerrado con cifras oficiales de 430 millones de kilos, 2020, eso sin contar los millones de kilos que se llevó el viento, con lo cual pues se habla de 30, de 40 millones de kilos que destrozó el viento de febrero de 2020, ¿no? Con lo cual pues efectivamente rozamos cifras que nunca se pensaron. Se colocó la limitación de la ayuda POSEI en 420 millones de kilos como cantidad máxima. Ya hemos tenido un par de años en que esa cifra se ha superado, y lo que se prevé es que se siga superando en años venideros, porque, como bien has dicho, pues hay muchas más plantaciones de las que había en el momento que se creó la OCM del plátano. Creo recordar, así un poco de oírle decir a Leopoldo, que eran 300 millones de kilos, 310 millones de kilos, y estamos, pues este año pasado, 2020, hemos superado los 430 millones de kilos, con lo cual el sector, no podemos decir que vaya mal, porque si las producciones se han incrementado y se están colocando y se está vendiendo, pues no podemos decir que es que se está muriendo el sector, pero sí que es verdad que podemos morir de éxito, porque si al final terminamos teniendo muchos más plátanos del que podemos colocar a un precio digno y bueno para los agricultores, pues sí podríamos estar con el riesgo de que el sector cayera.
Es que, Ángela, se suman dos cosas. Una, el descreste que se va produciendo en la ayuda del POSEI. Habrá que esperar al año 23 para seguir negociando. Y otra es también el incremento del reparto que hay que producir. Pues a mayor número de kilos, a mayor productores, pues más reparto. Exacto. Por un lado, que tenemos ese 3,9% que está rozando ahí todo el tiempo sin saber efectivamente si al final vamos a poder en 2023 plasmar que no sea ese recorte. De momento lo paga pues un año la Comunidad Europea, otro año el Gobierno de España desde la PAC, pero efectivamente tenemos esa nube ahí, ¿no? Después habrá que seguir luchando que no haya ese recorte. Y por otro lado, pues que la ayuda para el plátano es la misma, es esa mochila de los 141 millones y ahora hay que dividirla entre los 430 millones de kilos, no en los 420 que sería el máximo, con lo cual ahí hay un doble recorte, el que vamos a sufrir y el que vendrá por repartir la ayuda del plátano entre más millones de kilos que hay, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente la ayuda va a la baja y los cultivos van al alza, con lo cual, pues eso claro que es un problema. ¿Y los precios se mantienen? Y los precios, bueno, 2020 tuvo un descenso frente a 2019, pero bueno, son años diferentes, son años que hay más producción. El año 2020 no hace falta que le expliquemos a nadie lo problemático que ha sido, los cierres de los mercadillos, los cierres de todos esos mercados donde nuestras categorías bajas se venden habitualmente, entonces ha habido muchas dificultades para vender plátano y otras muchas cosas, con lo cual pues tiene, si cabe, más mérito haber colocado 430 millones de kilos en el mercado en este año tan difícil, ¿no? Tan complicado. La percepción que tiene de plátano de Canarias la sociedad en nuestro país es importantísima y sobre todo incluso hasta los jóvenes ya, con las campañas que se han hecho de running, de deporte, es decir, que muy atrayentes, ¿no? Por más que aquí se critique la labor de Asprocan y por más que a veces hablemos de cosas que no sabemos, la Asociación Plátano de Canarias en la península y en Europa es una asociación puntera, es un ídolo a seguir por otros sectores y bueno, es una forma de trabajar conjuntamente que hace bien al sector del plátano, o sea que todo esto, todos los rum que sumen y todo lo que suponga publicidad y nuevas formas de vender, bienvenidas sean. Ángela, tú también eres una enamorada de lo que es los cultivos biológicos, de lo que es el reciclaje, bueno, pues de toda esa nueva filosofía europea que está incluida en la Agenda 2030. Yo creo que quizás ese es el camino también, ¿no? No cabe duda de que tenemos que dar un giro hacia lo natural, hacia lo saludable, hacia otras formas de producir más respetuosas con nuestro medio ambiente y esa parte de naturaleza tenemos que hacerla en algo que nos hemos empeñado aquí en la mesa de Asaga, en unir sintonías entre agricultores y ganaderos. Esa nueva PAC habla de los ecoesquemas y hay uno de los ecoesquemas que nos obliga o nos va empujando poco a poco a producir de una forma más natural. Uno de ellos es el quitar o el ir bajando las cantidades de fertilizantes químicos que usamos. Entonces ahí nosotros presentamos desde Asaga un proyecto para el aprovechamiento de los purines de nuestros ganaderos en general y ese proyecto se nos ha pedido que lo ampliáramos y que se nos va a dar visto bueno a ese proyecto dentro de las medidas digamos del COVID, o sea, de estos proyectos ahora que vamos a tener que hacer para otra vez volver con la actividad, pues uno de esos proyectos que hemos presentado es esa restauración de los purines, el poderlos con unas máquinas específicas que pueden ir de ganadería en ganadería, cogiendo los purines de cada ganadero, separando la parte sólida, que es la que tupe los goteros, que es la que, digamos, perjudica a los agricultores, y que luego esos purines sirvan de fertilizante natural
para ese mismo ganadero si tiene una explotación, o que pueda ser vendido a agricultores que tiene a su alrededor, ¿no? Esto es un proyecto que para nosotros es muy importante porque supone a los ganaderos solucionarles los residuos, los purines, que son un auténtico problema hoy en día, y por otro lado a los agricultores nos va a permitir ser parte de ese ecoesquema en el que vamos a demostrar que utilizamos menos fertilizantes químicos y utilizamos fertilizantes orgánicos y procedentes de nuestra ganadería, con lo cual cumple una doble función. Vuelve a hacer ese matrimonio que siempre debe existir entre la agricultura y la ganadería. No puede haber agricultura sin ganadería y no puede haber agricultura sin ganadería también. Y no puede haber ganadería sin agricultura. Con lo cual, pues creemos que es un proyecto novedoso que va a dar soluciones a las pequeñas explotaciones de las islas y en el que hemos puesto mucha ilusión. Efectivamente. Pero también ese es el leitmotiv de Asprocan y de sus campañas, la salud. Se han hecho varios libros, se está haciendo pues un trabajo importante con diferentes universidades, sale continuamente en diversas revistas a nivel nacional la unión plátano con salud. Yo creo que eso ha sido también un revulsivo, ¿no? Que consumir plátano de Canarias es si cabe más saludable, que ahora mismo estamos inmersos en esa transformación de la seguridad alimentaria, de que todo lo que comamos cumpla exquisitamente con todos los niveles de ausencia de fitosanitarios, de ser rigurosos y cuidadores del medio ambiente, de mantener unos ecosistemas que llevan muchísimos años en nuestras islas y que las hacen más verdes y más sostenibles, en fin, que detrás del cultivo del plátano hay toda una forma de vida que nos identifica y que debe ser el motor de que al final ese producto es un kilómetro cero europeo, es el que menos huella de carbono tiene, y que bueno, que esto es una nueva forma de ver el consumo, que tenemos que sacarle ese partido también. El otro día nos encontrábamos en el Parlamento de Canarias con esa PNL y estaba Ángela también allí, y bueno, al final hubo un apoyo de todos los grupos, bueno, hay alguno que se abstuvo, para ver cómo es esa ley, para intentarla modificar y adecuarla al plátano de Canarias. Nosotros desde ASAGA no cuestionamos que la ley sea mala en su conjunto. Creemos que aporta muchas cosas buenas, pues aporta el que tú entregues una mercancía y no te la puedan devolver a los 3 meses, aporta que los pagos a agricultores y ganaderos sean mucho más ágiles de lo que son. Hay muchas cadenas de supermercados que cumplen exquisitamente con los 30 días a los que tienen que pagar los productos, pero hay otras y otros sectores que están en 60, 90 y 120 días los pagos a agricultores y ganaderos. Eso hay que corregirlo. 120 días. Sí, entonces ahí hay que trabajar y estamos totalmente de acuerdo. O sea, hay muchas cosas de la ley que vienen a clarificar y vienen a ayudar. Hay 3 artículos que ya los hemos nombrado sobradamente que bueno, que nos pueden perjudicar. Y aquí tenemos que decir claramente que nadie está más a favor de que tengamos un precio justo y un precio digno por nuestros productos, no solo los plataneros, todos los demás sectores. El problema es que lo que estamos diciendo es que esta ley, tal y como está redactada, no nos soluciona ese problema. No nos garantiza que tengamos un precio justo por nuestras producciones, simplemente por poner un precio de producción en un contrato que en la mayor parte del tiempo, y digas todo el año prácticamente, las categorías más bajas de todos los agricultores están por debajo de ese precio mínimo. Y yo aquí quiero hacer una salvedad que ya parece que se nos ha olvidado. No hace tanto copaban todas las primeras planas de los periódicos el problema que tuvieron los tomateros con aquella ayuda al transporte que bueno, en la que se incluyeron pues todos los términos, la aduana, todos los términos, y resulta que la ley decía algo que no era exactamente eso. Y yo quiero recordar aquí que una funcionaria llamó la atención sobre ese particular, y el sector del tomate, una de las cuestiones por las que cayó fue por esa devolución de los avales famosos del tomate, que no sé si eran
15 millones de euros o algo así, que tuvieron que avalar las cooperativas tomateras y los exportadores del tomate. O sea, nos puede parecer una cosa baladí que la ley diga que nadie nos va a meter mano, que no, que eso está bien que lo pongamos, pero que no va a pasar nada hasta que pase y que la ICA abra un expediente o que alguien denuncie y efectivamente se abra un expediente contra una OPP, porque aquí quien vende son las OPP, y en las OPP, por mucho que critiquen, estamos todos dentro de alguna OPP, porque todos los plataneros de Canarias están dentro de alguna OPP, y ya hay alguna OPP que tuvo una multa por el tema del contrato. Entonces, no es algo tan difícil de pasar, es simplemente con que un funcionario diga, la ley dice exactamente esto y ustedes están vendiendo por debajo de este precio. O sea, con que pase eso simplemente ya las multas son millonarias ya, no es la multa de antes. Entonces, seamos conscientes de que los perjudicados van a ser los plataneros de Canarias, ¿no? Porque desde que ese contrato, alguien denuncie un contrato con un madurador, con una cadena de supermercados, desde que se denuncie ese contrato va a haber consecuencias y las consecuencias las vamos a pagar los plataneros, con lo cual no es tan... No, bueno, es que eso es poner ahí un precio, pero eso no va a pasar nada. Lo escrito queda, y si no se modifica, porque ahora mismo la ley está en vigor, si no se modifican esos artículos podemos tener problemas, y es lo que estamos advirtiendo. Bueno, pues es verdad, una sanción económica que pase casi de medio millón o 1 millón de euros, como se puede interponer después de 3 veces, pues puede acabar completamente con los recursos económicos de una OPP y, bueno, pues al final tendrán que pagarlo de sus cuentas los socios de esa OPP. Sí, efectivamente, nos parece que no pasa nada, pero las leyes están ahí y desde que haya una pequeña denuncia o simplemente se verifique eso, que todas nuestras categorías bajas durante prácticamente todo el año se venden rozando el coste de producción o por debajo, pues podemos encontrarnos con una desagradable sorpresa y ahí pues la OPP a la que le toque tendrá que sacar el dinero del bolsillo de los agricultores, porque las OPP son puras tramitadoras de la venta y repercuten el precio de venta en sus agricultores. Ángela, ¿qué va a suponer que tanto las grandes superficies, tanto los maduradores receptores tengan ese miedo de incumplir la ley? Según me dicen algunos, va a suponer que digan, no me los mandes si no puedo, si no está en un nivel por encima de ese precio que yo te pueda incorporar en el contrato, y que pueda quedar muchas frutas sin comercializar, ¿no? Es muy sencillo, Lucio. Yo creo que si ahora se complica nuestra relación con nuestros clientes en Península, porque tiene que estar ese contrato, tiene que tener ese precio mínimo, en fin, tiene que cumplir todos los requisitos que dice la ley, pero ese mismo madurador en Península tiene bananas a 40 céntimos que no tienen el mismo problema porque su coste son 39, 40 céntimos, pues mira, decidirá no complicarse la vida y comprar las categorías bajas a esas bananeras, a esos que además es una compra que pueden hacer en París o que pueden hacer en Bélgica y que vienen de Sudamérica o que vienen de África, que vamos, que no vamos a encontrar, ni el AICA va a encontrar a quien multar porque no van a tener repercusión en ello. Sin embargo, a nosotros nos tienen perfectamente clasificados, perfectamente donde estamos, y yo siempre, esto es una cuenta muy fácil. Si esas categorías bajas son un 25, un 30% del volumen total del plátano de Canarias, pues con que nos quiten esos plátanos que no podamos vender, ya la rentabilidad del 70% de las explotaciones se ve cuestionada, el precio mínimo sube, y porque repercute ese 30% que no podamos vender o que estemos vendiendo bajo coste, repercute sobre el resto de la producción de cada platanero, y el coste va al alza. Yo sé que es una pregunta difícil por lo que me ha explicado al principio, porque el leitmotiv y el principio de ASAGA, el principio de las cooperativas que usted lleva, es pues que los socios ganen dinero. Pero ¿qué le diría usted a aquellos socios o a aquella gente que dice que cuestionan la representatividad de Asprocan
¿Qué le diría a usted? Porque yo entiendo que la representatividad de Asprocan es para esto, pero también es para negociar el año 23 en Bruselas y para defender muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay voces discordantes, como las hay en todas partes, que son pocas, porque no veo pues que de 8.000 productores haya ni un 10% ni un 15% que se hayan sumado con una reclamación, no. Veo que sí que hay alguna voz discordante, pero como la hay en todas partes, como la hay en todos los partidos políticos, como la hay en la sociedad, que hay personas que no están de acuerdo, pero yo creo que lo que hay en el fondo es un gran desconocimiento de lo que es un mercado, de lo que es vender cualquier producto en un mercado. Es muy fácil decir, yo no quiero vender por debajo de 80 céntimos, pero ¿y si el mercado no te lo da, qué haces? ¿Tiras los plátanos? Si el mercado ahora mismo tiene 9 millones de kilos o 10 millones de kilos y no consigues colocar tu producción por encima de ese precio, ¿qué haces? ¿Lo tiras? Es muy fácil hablar sin vender. Y hoy en día sabemos que casi que hay primero que tener la venta cerrada y después plantar las producciones. Esos son los mercados del siglo XXI. Entonces, yo creo que hay un gran desconocimiento. No se le está trasladando a los agricultores el peligro real que tiene esta ley o no lo entienden, porque es muy fácil cuando a una OPP llega una multa y le pongan una multa, pues la OPP, el paso siguiente será decir, pues bueno, para no incumplir, no le voy a recoger al agricultor las categorías bajas. Entonces, ¿qué pasará? Que ahí sí se trasladará el problema a los agricultores y entonces vendremos todos a decir, no, los plátanos hay que colocarlos todos. Porque de colocar el 100% de las piñas, quitando por supuesto lo que es el tallo y plátanos que no sirven, el colocar prácticamente toda la producción de una piña es lo que nos ha estado dando la rentabilidad. Vuelvo a repetir, si de cada piña tenemos que tirar el 30% a la basura, no estaríamos hablando de lo que estamos vendiendo hoy, tendríamos que aumentarle a ese 70% de la piña el precio que estamos tirando en el resto que no es comercializable. Entonces el coste va al alza, iría al alza, y todavía serían más invendibles nuestros plátanos. Entonces, yo creo que hay que hacer una labor de pedagogía, de enseñarle a los agricultores lo que es la realidad del mercado. Tú lo sabes, yo soy una defensora del sistema cooperativo, lo he sido siempre. Yo he oído algunas declaraciones en radio, en una radio de La Palma, hablando de que las cooperativas y los intermediarios, vamos a ver, señores, yo creo que las cooperativas prácticamente nos estamos sacando los ojos para darle un céntimo más al agricultor. Los agricultores se cambian de cooperativa por un céntimo. Entonces, a mí me parece que estos señores que hablan en estas circunstancias no conocen el trabajo que se ha hecho en Plátano de Canarias, se traen a gente de la península a decir barbaridades que no se corresponden con la realidad de Canarias, que nada tiene que ver las explotaciones en península con nuestras explotaciones aquí. Y vuelvo a repetir, el Plátano de Canarias tiene un camino hecho que prácticamente toda la península lo tiene pendiente de hacer. Nosotros, todos los agricultores están dentro de las OPP, cosa que no pasa en península. Todos tienen un seguro único, un convenio exclusivo para Plátano de Canarias y todos los agricultores están incluidos en ese convenio, cosa que no pasa en la península, con muchísimos cultivos. Tenemos una asociación que es Asprocan, que monta toda lo que es la publicidad de Plátano de Canarias, que es envidiada por otros sectores en la península. Y todo nos parece poco. Yo sinceramente creo que a esos que son tan críticos, esos 3 o 4 tan críticos, yo los pondría a vender plátanos, de Canarias, a ver si son capaces de vender mejor que las OPP, si son capaces de vender mejor y hacerlo mejor que el sistema que tenemos actualmente. Todo es mejorable, yo estoy de acuerdo, pero los que estamos ahí luchando por mantener las cooperativas, por darle un céntimo más a nuestros productores, estamos haciendo una labor y no somos ni ladrones, ni somos delincuentes, ni estamos tirando fruta, estamos aprovechando al máximo lo que podemos.